Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre la NIC 36 del deterioro del valor de los activos. Los integrantes del grupo somos Janer de la Cruz, Claudia Natalia Murcia, Brian Cifuentes y quien les habla, Natalie Restrepo. En esta norma establece los siguientes objetivos. Los procedimientos que una entidad debe aplicar para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que sea superior a su importe recuperable. También debemos tener en cuenta que estos estarán contabilizados por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el valor del importe. También, si fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de este activo. También la norma nos indica que se debe especificar cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Para el alcance de esta norma se debe aplicar en la contabilización del deterioro del valor de los activos, salvo los siguientes ítems. A. Inventarios de la NIC 2 se deben tener en cuenta. B. Activos surgidos de los contratos de construcción. Esto lo habla en la NIC 11 de contratos de construcción. C. Activos por impuesto diferidos. Esto lo encontramos en la NIC 12 del impuesto a las ganancias. D. Los activos procedentes de retribuciones a los empleados. También nos habla en la NIC 19 que son los beneficios a los empleados. E. Salvo los activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance de la NIC 39 de instrumentos financieros. F. Salvo las propiedades de inversión que se valoren según su valor razonable. Esto lo podemos encontrar en la NIC 40, propiedades de inversión. G. Salvo los activos biológicos. Esto los podemos encontrar relacionados con la actividad agrícola que se valoran según su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. Para gran detalle podemos verlo en la NIC 41 de agricultura. H. Salvo los costos diferidos y activos intangibles derivados de los derechos contractuales de una aseguradora en contrato de seguros que estén dentro del alcance de la NIF 4, que nos habla de los contratos y seguros. Y tenemos salvo activos no corrientes, que estamos acá hablando como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Para la identificación de un activo que podría estar deteriorado, la entidad debe considerar como mínimo los siguientes extremos. Tenemos dos. Se dividen en fuentes externas y fuentes internas. Para las fuentes externas de información debemos considerar lo siguiente. Durante el periodo, el valor de este activo, si ha disminuido significativamente, debe ser como consecuencia del paso del tiempo o su uso normal. Durante el periodo que ha tenido lugar este activo o va a tener lugar en un futuro inmediato, debe presentar cambios significativos como una incidencia adversa. Esto se hace referente al entorno legal, económico, tecnológico o del mercado. También debemos tener en cuenta que durante el periodo las tasas de interés de mercado u otras tasas de interés de rendimientos de inversiones han sufrido un incremento. Por tanto, es probable que afecte la tasa de descuento utilizado para el cálculo de este activo. Para las fuentes internas de información debemos considerar lo siguiente. Se debe disponer la evidencia sobre la obsolencia o deterioro físico de este activo. Durante el periodo que ha tenido lugar este activo o se opera que tenga un lugar futuro inmediato, debe presentar cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar este activo. También debemos considerar que se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el desempeño económico de este activo es o va a ser peor que el esperado. Debemos considerar también que el importe en libros de estos activos deben ser netos. Para la medición del importe recuperable, esta norma define que el importe recuperable de un activo o de una entidad generadora de efectivo como el mayor de su valor razonable menos los costos de su venta, valor de uso. No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de estos importes excediera el importe en libros del activo, este no habría sufrido un deterioro de su valor y por tanto no sería necesario calcular el otro valor. Para el valor razonable menos los costos de venta se debe determinar el precio de venta. Esto se hace con un compromiso formal de venta. Es una transacción realizada en condiciones de dependencia mutua. Deben ser ajustados por los costos incrementables directamente atribuibles a la venta o disposición de este activo.
Para la estimación del valor de uso de este activo debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Se debe estimar las entradas y salidas futuras de efectivo y derivadas de tanto de la utilización continua del activo como de su venta o una disposición por otra vía final. Y por último se debe aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo para casos futuros. Para el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor, en la norma nos indica que el importe en libros de un activo se reducirá hasta que el alcance de su importe sea recuperable si y solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina como pérdida por deterioro del valor. Se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo con la otra norma, por ejemplo, de acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la NIC 16, propiedades, planta y equipo, donde nos indica que cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación efectiva. Para el uso generadores de efectivo se debe de tener en cuenta que es el grupo más pequeño de activos que, incluyendo al citado activo, genere entradas de efectivo que son buena medida independientes de entradas producidas por otros activos o grupos de activos. Si no se puede determinar el importe recuperable de un activo individual, la entidad habrá de identificar el conjunto más pequeño que tiene como activos, incluyendo al mismo, que genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes. Un ejemplo de las unidades generadoras de efectivo sería: una entidad minera posee un ferrocarril privado para que apoye la operación de una mina. El ferrocarril privado solo puede ser vendido por su valor como chatarra y no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas que corresponden a los otros activos de la mina. No es posible estimar un importe recuperable del ferrocarril privado, porque su valor en su uso no puede determinarse y probablemente es diferente de su valor como chatarra. Por tanto, la entidad tendrá que estimar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el ferrocarril, es decir, que la mina es un conjunto. Para activos comunes de la entidad debemos tener en cuenta que la estructura de la entidad es la que determina si un activo particular cumple con la definición de esta norma de un activo común de la entidad para una unidad generadora de efectivo en particular. Una de las características distintas de los activos comunes son que no generan entradas de efectivo de la forma independiente como respecto a otros activos o otros grupos de activos, y que su importe en libros no puede ser enteramente atribuible a la unidad generadora de efectivo que se esté considerando. La entidad revelará para cada clase de activo la siguiente información: el importe de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, así como las partidas o partida del estado de resultado en las que tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas. También debemos tener en cuenta que el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el estado de resultados del periodo, así como las partidas del estado de resultados en que tales reversiones estén incluidas. Debemos también tener en cuenta que el importe de la pérdida por deterioro del valor de activos revaluados reconocidos directamente por el patrimonio neto durante este periodo. Se debe también tener en cuenta que el importe de las reversiones de pérdida por deterioro del valor de los activos revaluados reconocidos directamente en el patrimonio neto durante este periodo también debemos tenerlo en cuenta. De acuerdo a todo lo que hemos hablado con esta norma, queremos exponer un ejemplo para que nos quede un poco más claro. La entidad X tiene una máquina que representa un valor en libros de 230.000 y tiene 10.000 horas de uso. El valor neto a la fecha asciende a 175.000. Asimismo, para poder venderlo es necesario invertir 12.000 en repuesto para ponerlo en condiciones de venta, y de por medio existe una comisión del 5%. ¿Cómo determinamos el valor de venta neto? Entonces lo determinamos de la siguiente manera: es igual a los 165.000 que asciende este valor hasta la fecha menos el valor de inversión, que son los 12.000, menos la comisión de esa venta. ¿Cómo determinamos la comisión de esa venta? La determinamos con el valor de la fecha que tenemos, que es 175.000, le calculamos el 5%, que nos dará 8.750. Esto nos daría el valor de venta neto, que es 154.250. Para determinar la pérdida por desvalorización, lo podemos calcular de la siguiente manera. Podemos
colocar el valor que tenemos en el libro menos el valor neto que acabamos de calcular. Eso nos daría 75.750. Entonces la pérdida por desvalorización son 75.750.